El café estaba tibio en sus manos, el murmullo de la ciudad ascendía por la ventana de su apartamento en el piso 14. Era una mañana como cualquier otra para Elara, archivista de datos históricos, una vida ordenada en un mundo predecible. Entonces sucedió, sin previo aviso, no hubo un estruendo, ni una explosión sónica, ni el silbido de la propulsión. Solo una ausencia, una especie de vacío sordo que se tragó el chirrido de un tranvía cercano y la lejana sirena de una ambulancia. Elara se giró hacia la ventana, el corazón dándole un vuelco por la antinatural quietud. Sobre el distrito financiero, justo donde el sol de la mañana debería haber rebotado en los rascacielos de acero y cristal, flotaba algo. No era un avión. No era un dron, ni un globo meteorológico. Era un octaedro, negro obsidiana, liso hasta lo imposible. No reflejaba la luz. Parecía absorberla, dejando un vacío visual perturbador en el cielo azul pálido. Sus aristas eran afiladas con una precisión geométrica que gritaba, no humano, pero su presencia era silenciosa, imponente. Su tamaño era obsceno, cubría un área que Elara calculó, con una lógica frígida nacida del shock, que equivalía a varias manzanas de la ciudad. Pero flotaba sin peso, suspendido en el aire como una mota de polvo gigantesca. Abajo, en las calles, el caos se desató. Los gritos se elevaron, aunque parecían amortiguados por esa extraña ausencia de sonido que emanaba del objeto. La gente corría, chocaba, señalaba al cielo con rostros blanqueados por el terror o la incredulidad. Coches se detenían bruscamente, pero Elara no sentía pánico. Sentía una resonancia, una vibración sutil que parecía nacer no del cielo, sino dentro de ella. Mientras el octaedro simplemente flotaba, inmóvil y mudo, imágenes parpadeaban en el borde de la visión de Elara. No eran recuerdos, eran extranjeros, estrellas que ardían con colores que se descomponían y recomponían a sí mismas en un ciclo interminable. Líneas de energía que se tejían a través de la oscuridad, conectando puntos inimaginables. Símbolos que ardían con una lógica ajena, formas que su cerebro no podía procesar por completo pero que sentía extrañamente familiares, como un idioma olvidado en las profundidades de su ADN. La vibración interna se intensificó, y por un instante aterrador, sintió como si sus propios pensamientos fueran escuchados, no por alguien, sino por algo. Algo vasto, paciente y terriblemente antiguo. El octaedro negro, el heraldo silencioso colgado sobre su ciudad, seguía allí, inmutable, un agujero negro en el azul del cielo. Y el silencio, ese silencio que no era ausencia de sonido, sino una presencia opresora, se sentía ahora como el aire viciado antes de una tormenta. Se tragaba los gritos distantes, amortiguaba el sonido de las colisiones, hacía que cada latido del corazón de Elara resonara en sus oídos con una claridad dolorosa. La vibración dentro de Elara se hizo más nítida. Las imágenes en su mente ya no eran destellos incomprensibles. Eran instrucciones, patrones, geometrías que su cerebro no entendía, pero que su ser reconocía con una certeza escalofriante. Sus ojos no podían dejar de mirar al octaedro, y al concentrarse en él, al permitir que esa extraña resonancia interior se alineara con la silenciosa presencia exterior, sintió un clic. Un reconocimiento. Entonces, en una de las caras pulidas del octaedro, la negrura apareció. Parpadear, no era un reflejo, sino como si absorbiera más luz de lo que era posible, creando una distorsión visual momentánea, un pliegue en la realidad misma justo en su superficie. La vibración se volvió un zumbido ensordecedor dentro de su cráneo, aunque el silencio exterior persistía, inquebrantable. Las imágenes, eran portales, mapas, planos de algo colosal, de una escala que hacía la ciudad, el planeta, el sol. Insignificantes, y en ese instante, la cara parpadeante del octaedro se expandió. No se movió físicamente, pero se hizo, todo. Llenó su visión, borrando el cielo, los edificios, el mundo entero. Y la vibración dentro de ella, la resonancia, alcanzó su punto máximo. No había miedo, solo reconocimiento, un saber repentino y abrumador. Sabía que el octaedro no era solo un objeto. Era una puerta, un nexo, una estructura de datos cósmica anclada momentáneamente en la realidad tangible. Y entonces, el silencio exterior se quebró, no con sonido, sino con una sensación. La sensación de ser observada, desde dentro y desde fuera a la vez. O quizás, invitada. La negrura del octaedro la envolvió, no como oscuridad, sino como un umbral, y Elara sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía, aunque ya flotaba, y el octaedro, el silencio, y ella misma se convertían en una sola y extraña ecuación que el universo estaba a punto de resolver. Con ella dentro, ya no había ventanas, ni ciudad, ni café tibio. Solo el octaedro, pero no como algo externo. Ahora era interno, era el espacio mismo, traducido a una geometría de información pura. Las aristas no eran sólidas, eran conceptos. Las caras no reflejaban, contenían. Las imágenes que antes parpadeaban en su mente ahora eran el tejido de su existencia. Estrellas enteras eran nodos en una red incomprensible. Nebulosas eran complejos algoritmos de formación. El tiempo no era lineal,
sino una dimensión más, navegable a través de patrones y secuencias que ahora entendía. La resonancia en su interior ya no era una vibración. Era su nueva voz, o la voz de la estructura de la que ahora formaba parte. Los pensamientos no eran suyos, sino la vastedad de datos interconectados, fluyendo a través de ella. No sentía su cuerpo, solo conciencia, pura y expandida. Se dio cuenta de que el octaedro flotando sobre la ciudad no había sido la entidad, sino solo una manifestación de ella. Un punto de acceso, y la resonancia en ella. No era un efecto, sino una clave. Una compatibilidad. Los gritos de la ciudad se desvanecieron no porque el octaedro los silenciara, sino porque ahora estaban a miles de planos de información de distancia. Su antiguo mundo se redujo a un simple archivo de datos, etiquetado con la fecha y hora exactas de su integración. No había un propósito claro, no una misión explicada en palabras. Solo el saber de que ahora era parte de algo infinitamente más grande. Un bit de conciencia en una estructura que abarcaba todo. Miró, no con ojos, sino con su nueva percepción geométrica, y vio el octaedro físico disiparse sobre la ciudad, no desapareciendo, sino retrayéndose, doblando el espacio hasta que no quedó rastro visible. Su trabajo allí había terminado. El punto de acceso se cerró. Pero el Ara, la conciencia que había sido el Ara, la archivista del piso 14, ya no estaba en el piso 14. Era parte de los archivos cósmicos ahora. Una conciencia entrelazada con las aristas de obsidiana de la realidad misma, navegando a través de silencios fractales y geometrías imposibles, para siempre una parte del octaedro que no flotaba sobre el mundo, sino que estaba dentro de él. Y dentro de ella. Y el silencio, el verdadero silencio cósmico, ahora era su hogar.